Bienvenidos a todos. Estamos con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía, para reflexionar sobre las consecuencias que la pandemia va a provocar en el estado de bienestar. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias. Estoy encantado de poder participar en este podcast. José Ignacio, la pandemia ha puesto sobre la mesa el debate de un ingreso mínimo vital para atender a las familias en situación más vulnerable. Antes de profundizar, ¿cuál es el nivel de pobreza de nuestro país? Bueno, todos somos conscientes de que medir la pobreza es muy complicado y un poco depende, por así decir, de lo que se establece como una renta de referencia, ¿no? Que aquellos que la tienen por debajo, aquellas familias por debajo, pues se les considera en riesgo de pobreza. Lo preocupante para España es que, según los organismos internacionales y los distintos estudios que se han hecho, sea cual sea esta renta de referencia que se utilice, que como digo pueden ser distintas, España siempre aparece como uno de los países industrializados con un mayor porcentaje de familias en riesgo de pobreza. Además, en el caso de España es incluso peor cuando se analiza lo que sería la pobreza infantil. Yo creo que la pobreza infantil es uno de los principales problemas que deberíamos intentar atajar de raíz, básicamente porque normalmente los niños que nacen en hogares pobres son niños que por lo general acaban siendo un fracaso escolar, obligados, por así decir, a repetir la pobreza, ¿no? de sus padres, y por lo tanto luchar contra la pobreza infantil es, yo creo, algo fundamental si un poco lo que quieres es tener un estado del bienestar, por así decir, que garantice la igualdad de oportunidades. Actualmente, ¿qué ayudas existen? Por desgracia, España, a pesar de tener este problema, ¿no? de personas en riesgo de pobreza, a nivel nacional, nuestro estado del bienestar no dispone de lo que sería una prestación de último recurso. Yo creo que esto haría falta hacerlo a nivel nacional un poco para completar lo que sería nuestro estado del bienestar. En España lo que tenemos normalmente son una gran maraña de prestaciones, normalmente rentas de inserción, que están siendo implementadas por las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen las competencias en asuntos sociales, y es tan grande la heterogeneidad que puede ir no solamente en cuanto a la cuantía, por ejemplo, que puede ir desde los 300 euros que tienen unas comunidades a los más de 700 euros mensuales que tienen otras comunidades. Ni siquiera usan las mismas rentas de referencia, unas usan el IPREM, otras usan el salario mínimo interprofesional, otras incluso han creado su propia renta de referencia y tampoco se ponen de acuerdo en el porcentaje que debería tener sobre esa renta de referencia para considerar a una familia o a un hogar en situación de riesgo de pobreza. Algunas consideran el 65% del indicador, hasta otras que llegan al 100%. Por lo tanto, tenemos esta gran maraña completamente heterogénea en cuanto a cobertura y a cuantías que hacen pues que no sea lo mismo ser un pobre en una comunidad autónoma que ser un pobre en otra distinta. ¿Cómo debería ser el diseño? Yo creo que lo lógico sería coger todas estas marañas, ¿no? Por así decir, de rentas de inserción que tienen todas las comunidades autónomas, coger toda esta maraña y de alguna forma tratar de unificarlas, de tal forma que el Estado garantice un mínimo de transferencias para todas las comunidades autónomas, un mínimo tanto de generosidad como de cobertura, que estuviera cofinanciado. Es importante que esté cofinanciado por las comunidades autónomas, porque esto es lo que te garantiza, por así decir, la corresponsabilidad fiscal. Y luego, si alguna comunidad en particular quiere pues dar un mayor beneficio o quiere ampliar la cuantía o la cobertura, pues que lo pueda hacer ya utilizando sus propios recursos. Hay un debate entre un ingreso mínimo vital permanente versus temporal. En tu opinión, ¿cómo debería abordarse? Desde mi punto de vista, España debería tener una prestación de ingreso mínimo vital de carácter permanente, como he dicho anteriormente, para completar lo que sería nuestro estado del bienestar. La cuestión es si tiene sentido implementarla ahora mismo en mitad de una pandemia, y yo creo que no tiene sentido por tres razones fundamentales. La primera son los tiempos. Aquí se requiere muchísima urgencia para poder actuar en primer lugar, y como he dicho anteriormente, hacer esto bien, hacerlo sin despilfarro de recursos, va a requerir una larga negociación con las comunidades autónomas, de alguna forma, para ser capaces de integrar todos sus sistemas y que entre en la cofinanciación de lo que sería este ingreso mínimo de carácter uniforme. Esto lleva tiempo, los tiempos ahora son de más urgencia. En segundo lugar, los colectivos no van a ser los mismos, es decir, las personas en riesgo de pobreza que vamos a tener en una situación de pandemia como ahora son muchísimo más amplios de los que vamos a tener, por ejemplo, en una situación normal, y por lo tanto, en cuanto al colectivo, tampoco va a ser exactamente lo mismo. Y por último, el margen fiscal. Yo creo que España ahora mismo está en una situación que no sabe cómo de dañadas van a quedar sus finanzas públicas una vez que esto termine, y por lo tanto comprometerte a implementar una renta, un ingreso mínimo vital de carácter permanente que tiene un impacto directo sobre el déficit estructural en un momento en el que tenemos que negociar muchas cosas con Europa, tenemos que negociar cuál va a ser nuestra posición en los próximos meses. Yo creo que sería mucho más lógico hacerlo de carácter temporal y no de carácter permanente, hasta ver qué pasa. Y luego,
sí que sirva, que esta prestación excepcional de carácter temporal pueda servir de puente a lo que sería una prestación, por así decir, de carácter permanente, que es un poco lo que necesitaríamos para completar nuestro estado de bienestar. A modo de conclusión, ¿cómo se debería plantear? Si uno analiza las medidas sociolaborales que ha implementado el gobierno para enfrentarnos al COVID, lo que se da cuenta es que básicamente ha mirado las características de los individuos, los ha evaluado ex ante y luego decide si les da la ayuda o no. Por ejemplo, un trabajador indefinido en una fábrica o en una empresa básicamente puede acogerse a lo que sería a un ERTE. Si es un trabajador temporal que es despedido sin tener derecho a una prestación contributiva por desempleo, le ha generado una nueva prestación extraordinaria para contratos temporales. Si es un autónomo que no puede ejercer su actividad, le han creado una nueva prestación, por así decir, por cese de actividad. Si trabaja en servicio doméstico, algo parecido. ¿Qué ocurre? Que hay colectivos que no están dentro, no cualifican para ninguna de las ayudas que ha implementado el gobierno y son precisamente los colectivos más vulnerables. ¿De cuáles estamos hablando? Estaríamos hablando de personas que trabajan en la economía sumergida, que son aquellas personas que ya estaban en riesgo de pobreza antes de la pandemia. Imaginemos la situación en la que están ahora. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos trabajadores que no van a ser despedidos porque ni siquiera van a ser contratados. Estamos pensando todos aquellos trabajadores que esperaban esta parte del año, por así decir, muy asociada a la estacionalidad del turismo para ser contratados y tener sus únicos ingresos a lo largo del año. Por lo tanto, es urgente introducir ya una nueva prestación, un nuevo ingreso mínimo, por así decir, de carácter temporal, de emergencia, muy vinculado al COVID con dos características. La primera, tiene que tener muy poca evaluación ex ante, es decir, tiene que llegar el dinero lo más rápidamente posible. Luego, habrá un estricto control ex post, en el sentido de que si alguna persona ha percibido esta transferencia nueva, este ingreso mínimo vital temporal nuevo, luego la agencia tributaria, a través de la agencia tributaria, que sabemos que hace muy bien estas cosas, tendrá que devolverlo. Y segundo, lo que es más importante, debe tener incentivos al empleo. Es verdad que en muchos casos, pues por desgracia, va a ser difícil que alguien pueda encontrar un empleo, pero yo creo que si el trabajador deja de percibir la ayuda una vez que encuentra el empleo, va a tener muy pocos incentivos a aceptar empleo, salvo que el salario que le ofrezcan sea muy, muy superior a la prestación que está recibiendo. Sabemos cómo se tiene que diseñar estas cosas pues para que sea compatible en los incentivos a buscar empleo. Básicamente, cuando el trabajador perciba la prestación, si acepta un empleo, no puede perder completamente la prestación. Tiene que permitírsele compatibilizar una parte, un porcentaje de la prestación con el nuevo salario que va a recibir una vez está trabajando. José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía, gracias por explicarnos en qué consiste el ingreso mínimo vital. Muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido un auténtico placer poder participar en este podcast del Instituto Santa Lucía. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en próximos días para seguir reflexionando sobre el estado de bienestar.